Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos a Vigoroth a nivel 50 gracias a Hunkelcox con contraataque, golpe cuerpo y tierra temblor. Golpe cuerpo, su ataque legacy, el ataque legado que hemos tenido del Community Day hace de tiempo que te estoy comentando esto. 2225 de SP. Debilidades al solo ser un Pokémon de tipo normal, a lucha y resistente al fantasma. Entra muy bien, no llega hasta los 2500, se llega en los picos de 2225. Quizás a nivel 51 puede llegar un poquito más de SP, pero no creo que haga tanta diferencia. Golpe a cuerpo es un muy buen daño para que le pueda lanzar a Umbreon, y Umbreon tiene la ventaja de lanzar un ataque mucho más rápido, pero no lo hace, se quedó con el overtap. Ahora que le pueda lanzar un ataque más va a depender de lo que pueda hacer detrás, de lo que pueda tener, y sale Jellicent para que pueda lanzarle el Terra Temblor, pero no llega. Si es bola sombra está en una muy buena posición, pero rayo hielo es lo mejor que tiene el rival. Justo cuando algunos rivales tienen el rayo burbuja para nerfearte, algunos lo tienen con bola sombra y otros lo tienen con bola sombra y con rayo hielo. A veces te confunde y no sabes qué es lo que puedes esperarte de un Jellicent, pero menos mal, llega a un Terra Temblor más para hacerle la mayor cantidad de daño que se necesite. No es tanto. En el ataque tiene 146, 134 en la defensa y 172 en el HP la estamina. Esto es información según PvPoc. En el segundo ataque 75.000 polvos estelares y 75 caramelos y 15 el mejor, el 100% de IV. Uy, no, mala posición. Le sale con Charizard, que es debilidad por 4 para bombas now al ser un Pokémon de tipo planta hielo, y cambia rápido. Ahora sí que se enfrente Jellicent, y este lo tiene con rayo hielo, no lo tiene con rayo burbuja. Que le lanza anillo ígneo, garra dragón, cualquiera de los ataques igual llega a resistirlo, no es muy efectivo. Y lanzarle el bola sombra que tiene bonus stab en ese lado está buenísimo. Creo que puede ser one shot antes de que pueda utilizar su último escudo. No lo hace, decide dejarlo pasar y quiere llegar a un segundo anillo ígneo para ganarle todo lo que se pueda. Y a Bombas Now no puede quedarse con Charizard si no va a estar en malas posiciones. Igual se guarda el escudo, quiere farmeárselo, casi lo hace básicos. Lanza rayo hielo para el baiteo para que pueda quitarle el último escudo y después lanzarle el bola sombra. Hace el cambio rápido, creo que va a llegar primero Jellicent, lo va a hacer, lanza meteoro bola y con lo mínimo que le quede está en el rango de que un meteoro bola puede ganarle porque es una Bombas Now oscuro. No es muy efectivo, lo hace, y al último sale Charizard. Buenísimo con el primero Vigoroth, al menos ha solucionado un par de problemas. Hunkelcox es Alex, es rango leyenda. Ahora que le pueda lanzar el nitro carga, ahí va a estar en una buena o mala posición dependiendo qué es lo que pueda salir. Pájaro Asado quiso baitearlo, como ya había hecho el cambio, estaba asegurado de que pueda lanzarle el ataque, lo termina baiteando muy bien el rival, que le lance excelente golpe cuerpo, la mitad de vida. Ahora sí puede estar en mala posición, que puede llegar uno más, que lance el golpe cuerpo. El rival todavía tiene la oportunidad de dejarlo pasar si es que así quiere que sea, que pueda utilizar el escudo, que igual lo resiste, a menos de que quiera esperar cuál va a ser la prioridad del lead. Hace el cambio rápido para Tangrowth, que le puede lanzar latigazo o avalancha, ya está en ese rango de farmeo, pero es que Vigoroth es un spammer de aquellos que lanza su ataque cargado muchísimo más rápido, que es un daño neutral para muchos pokés, y llega al segundo golpe cuerpo antes de que pueda llegar a la avalancha o pueda llegar al latigazo, que necesita lanzarle el ataque porque va a llegar primero, así que no puede ni siquiera dejarlo pasar. Se queda pegado el rival. ¿Qué fue con el fair play? Se queda muy pegado y ya le lanzó el ataque, ya que lo deje pasar, no hay nada que hacer. Lo ha dejado muy tocado y encima lo ha dejado en rango de farmeo, así que por ese lado está bien para que pueda entrar Ninetales. Y este Ninetales no lo tiene con nieve de polvo, sino lo tiene con encanto, y cambia rápido a Jellicent para que pueda recibir el ataque de Talonflame. Ya había dejado presionado el botón, así que es Pájaro Osado, daño neutral, que es tremendo daño, y ya necesita hacer el cambio rápido y lo hace por Lapras oscuro. Bola sombra es tremendo daño, pero tiene los escudos. Esto va a ser el primer cartucho. Quizás lo hubiese querido baitear, pero no lo hace hasta casi la mitad de la vida. Quiere farmeárselo, Surf no va a ser suficiente, lo único que necesita es poder llegar a un cabezazo, aunque ya esté en el rango. No, siento que le va a dejar al menos un píxel de vida, por eso lo deja pasar, ya que es parte agua, no es muy efectivo. Lo deja en rango de rojito, que venga con el segundo bola sombra. Ahora sí está obligado el rival a que pueda escudar, porque si no va a entrar con el farmeo, y un rayo hielo va a ser eficiente para que pueda ganar este combate, pero le deja con uno, ya no tiene nada que hacer, y puede entrar Ninetales rápido para que pueda lanzar los meteoro bola. Por más de que tenga el calcinación no va a ser suficiente, porque básicos tiene el encanto y no lo tenía con nieve de polvo, así que se lleva el combate. Hunkelcox, grandioso lo que hace Vigoroth. En el tercero tenemos a Vigoroth de Elite versus Swampert. Buena y mala posición, porque Hidrocañón es tremendo daño, pero golpe cuerpo no se queda atrás. Ambos farmean casi a la par y pueden llegar, pero solo un básico de más ha hecho de que Vigoroth pueda tener la ventaja momentánea en el combate, a menos que le puedan sacar también un básico de disparo lodo y pueda lanzarle el golpe cuerpo. Le lanza el primero, que puede hacer el cambio rápido para que Jellicent pueda recibirlo. No llegó ni siquiera a la onda tóxica, lo lanzó muy rápido. Lanza Hidrocañón, no es muy efectivo y necesita cambiar, y lo hace por Charizard, es decir que su último Pokémon puede ser un fantasma o también puede ser un volador, porque no veo la razón, no lo tiene el planta, así que ya está descartado de que Dragonite pueda entrar. Puede entrar Vigoroth tranquilamente a lanzarle cualquiera de los ataques a Swampert, y Charizard con los anillos ígneos no va a hacer nada, que este Charizard es Shiny, que me gusta más, que no es muy efectivo.
efectivo y que le lance rayo hielo, que ya está, que no hay mucho que hacer, que utiliza el primer escudo y después va a llegar con el segundo, con garra dragón, daño neutral y va a necesitar uno más, pero bola sombra va a ser suficiente, pero lo está dejando pasar porque sabe de que el rival solo fue suficiente y le dejó un básico adicional. Oh, qué tremendo. Y Yarados, que no tiene cola dragón, pero puede ser de que lo tengamos en el canal con cola dragón, no sé, tú dímelo, si es que quieres verlo así, podemos traer a ese grandioso Yarados. Y para el día de mañana, si este video llega a recaudar más de 1000 likes, puedo traerle los equipos que utilizan comúnmente los youtubers o también los streamers, o que también he visto a ex rango leyenda utilizarlo, esos equipos que le brindan la mayor cobertura, que por qué lo usan, que por qué copian esos equipos, les dan solventura o no, eso lo estamos viendo el día de mañana lunes, solo si este video llega a más de 1000 likes, para que puedan tener una idea de qué pokés utilizar en las 2500. Y vamos a tener en todas las secciones, en las secciones de personas de que no puedan tener pokés a niveles 50, otros que puedan tener oscuros y otros que puedan tener niveles 50 y oscuros. O sea, vamos a ir en todas las categorías para ver cuál sería el mejor equipo acorde, y algunos combinados, porque no necesitas tener todos a niveles 50. Sí, es una muy buena opción el poder llevarlo, que te soluciona un poco más, sí lo va a hacer, pero si es que no lo tienes, o que también puedes estar en un ranguito más bajo de que no tengas esos pokés, pues igual le vamos a dar para ver cuál puede ser y la recomendación que pueden dar algunos streamers. Sylveon versus Ninetales. Oh, qué bonito es Sylveon Shiny. Encantos versus encantos. Primero llega el Meteor Bola, es que lo único malo es el beso de drenaje, se demora una vida en poder cargarlo, o también su segundo ataque de tipo hada, se demoran un montón Sylveon en poder cargar cualquiera de los dos. Y que le lanza primero, yo utilizo el escudo, lo deja pasar, lo puede farmear, puede entrar después con Vigor, o si no puede entrar con su último pick a farmear todo lo que pueda con Jellicent, que le hace mucho daño a básicos, cualquiera de los dos se hace mucho daño y no va a poder llegar un beso de drenaje, ya se lo sabe Hunkelcox, por eso deja pasar cualquier cosa que pueda venir detrás, va a recibir el rayo hielo, puede recibir el bola sobre, sale Empoleon, que es un daño neutral, pero le cambian rápido a Vigoroth para que pueda solucionar esto, y detrás tenían a Machamp oscuro. Oh no, por caso. Golpe cuerpo no va a ser mucho para un Machamp que está muy bien oscuro, muy bien parado, y que la defensa igual, por más de que no sea tan resistente, con el 20% nerfeado, igual hace su trabajo y se lo está farmeando básicos para que después pueda tener los avalanchas. Por eso utiliza su último escudo y tiene dos escudos Jellicent. Cualquiera de los dos ataques va a ser mejor a lo que pueda lanzar Machamp, y se lo puede farmear el primero, el segundo y 3 básicos para un bola sombra más, a menos de que el rival pueda tener pico taladro. Si es que lo deja en rango de farmeo, ahí sí va a estar en una gravísima posición, por eso utiliza sus dos escudos. ¿Quién puede llegar primero? Esto va a ser en las carreras, pero tiene muchísima vida todavía, está en el rango amarillo, así que no tiene por qué preocuparse. Bola sombra va a ser necesario para bajarle ya con ese rango de vida que tiene, todo para Empoleon, y pico taladro no hace tanto como se pensaba y no tiene el bonus stop, así que ya está, se termina con este combate y vamos a ver cómo va con el siguiente, cómo puede aprovecharlo a Vigoroth de Elite. Lo hemos visto de Switch y ahora sí hasta lo vemos de Closer. Entra Venusaur, que le va a hacer mucho daño, que puede tener, ojo, lo puede tener con el ataque de tipo veneno también, así que tener mucho cuidado con Oxagon cuando no te lanzan el primer ni el segundo ataque. Como es oscuro puede ser casi toda la vida, así que decide escudar y puede lanzar su mejor ataque, menos que puede hacer Tajumbrío, y cuando un Oxagon te lanza los Tajumbrío muy rápido puede ser malo si es que se bustea, porque ahí no lo puedes parar a Oxagon. Es buenísimo cuando ya tiene un Tajumbrío, y encima cuando lo hacen por dos va a utilizar todos los escudos, porque esos contraataques pegan mucho más, los Tajumbrío lanzan mucho más rápido, pero ya tiene el planta feroz, farmea un poco de más antes que le pueda lanzar un ataque, y está en una muy buena posición antes de que pueda ver al switch del rival, que es lo que le pueden sacar. Utiliza su segundo escudo, que quiere irse con todo, porque detrás quizás pueda tener un agua, quizás lo puede tener con Swampert. Dejemos ver qué es lo que puede tener detrás, a menos que pueda tener también un Jellicent. Planta feroz, le hace el cambio de crack, pero le lanza planta feroz. Menos mal hizo el cambio cuanto se necesitaba, porque si no iba a ser súper eficaz. Le hace el cambio a Gengar y solo necesita, no, va a necesitar un poco más, va a necesitar un poco más. Sí, ahora sí ya está en el rango del puño fuego antes que le pueda lanzar, pero se lo quiere farmear. No, era para que le lance el puño fuego antes. Si tan solo es un poder pasado, es toda la vida, y por las puras ha ido a lanzarle los ataques. A menos que pueda entrar con Vigoroth, lo va a hacer. Entra con Vigoroth, tremendo daño que le está haciendo a básicos. Lo único que tiene que hacer es farmear, que tiene el Terra Temblor y va a depender del último Poké que salga detrás, pero le pueden sacar a un Oxagon doble hada. ¡Qué puerquísimo! Togekiss y Clefable, y delante está Oxagon. Este es uno de los equipos que te pueden sacar, porque ya tienes a Togekiss, ha habido evento de él, Clefable está desde el 2016 y Oxagon también ha salido un par de eventos que estuvo en Raid, pero igual puedes cambiarlo por un Machamp o algo así. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de mañana, si es que este video ya supera los 1000 likes, para llevarles un gran video que puedan tantear qué buenos equipos pueden tener detrás. Ahí lo van a saber. Planta feroz y ya no hay nada que hacer para ese Clefable, no hay nada. Sí, le queda uno más que le puede lanzar el puño meteor
meteoro, así que tened mucho cuidado. El que pueda llegar primero, llega primero Vigoroth y le lanza el ataque. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!